Bueno, esta grabación es para explicar un poco la ecuación de la recta y las fórmulas básicas de geometría, que es más o menos lo que traté de resumir en esta especie de mapa de fórmulas que titulé rectas, que sería el primer mapa de fórmulas para el sexto de ingeniería. Bueno, lo primero es aclarar la distancia entre los puntos, por ejemplo. Si, si en el sistema de ejes cartesiano tenemos sistema de ejes cartesianos x, y tenemos dos puntos A y B, de coordenadas x sub a, x sub b y y sub a, y sub b. Entonces la distancia es la medida de este segmento, ¿verdad? Es del segmento AB. La distancia entre A y B es la medida del segmento AB. Y por supuesto que por acá hay un triángulo que nos permite calcular esa distancia usando el teorema de Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo. Ahí tiene un ángulo recto, ¿verdad? Ahí. Y entonces, esto es la distancia entre A y B, o sea, la medida del segmento AB es la medida de la hipotenusa. Y sabemos que según el teorema de Pitágoras, en los triángulos rectángulos se cumple esta relación. El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, siempre hablando de las medidas, ¿no? Bien, entonces, el cateto, este cateto de acá, ¿cuánto mide? Mide x sub b menos x sub a. X sub b menos x sub a es la medida del primer cateto, eso elevado al cuadrado, más la medida del otro cateto es y sub b menos y sub a, que es esta medida de acá. Esta medida de acá es y sub b menos y sub a. Así que ese cateto mide y sub b menos y sub a y lo elevamos al cuadrado y eso va a ser la medida del segmento AB al cuadrado, que es la distancia entre A y B, pero al cuadrado. Y si despejamos este cuadrado como raíz cuadrada, el resultado final es que la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de x sub b menos x sub a al cuadrado más y sub b menos y sub a al cuadrado. Y esta fórmula es válida para cualquier par de puntos en el plano cartesiano, o sea, en el plano con ejes x, y, donde los puntos tienen dos coordenadas, x e y. Esta es una fórmula válida entonces para cualquier par de puntos en el plano cartesiano y que es la fórmula para el cálculo de su distancia. Bueno, otra fórmula importante, pero que no la voy a justificar, es una fórmula para la distancia entre un punto y una recta, que es una distancia que se mide sobre la perpendicular desde el punto a la recta, y que es la medida de este segmento, ¿verdad? La medida de este segmento sería la distancia de P a R. ¿Y cómo se calcula esa distancia? Bueno, con una fórmula que voy a escribir por aquí. Distancia de P a R es igual al valor absoluto de, si las coordenadas de P son xp y sub p,
y la ecuación de la recta es ax más bi más c igual 0, escrita con el segundo miembro 0. Entonces la distancia de PR va a calcularse con la siguiente fórmula: A por XP más B por IP más C entre barras de valor absoluto dividido la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la fórmula para la distancia de un punto a una recta. Y esta es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Entre ambas resuelven muchísimos problemas. Otra situación que solemos tener es la del punto medio entre dos puntos dados. ¿Sí? Eje X, eje Y. Por ejemplo, supongamos que este es el punto A de coordenadas X sub A y sub A, y que por acá está el punto B de coordenadas X sub B y sub B. Entonces queremos establecer las coordenadas del punto medio del segmento AB, que sería un punto más o menos por aquí, ¿verdad? Llamémoslo M por ser punto medio, y ese punto medio tiene coordenadas X sub M y sub M. Y podemos ver que las coordenadas del punto medio son coordenadas que constituyen el promedio de las dos coordenadas. O sea, la coordenada X del punto medio es el promedio de las coordenadas de X de A y B, y la coordenada Y del punto medio es el promedio de las coordenadas Y de A y B. Así que la coordenada X del punto medio es X sub A más X sub B sobre 2, y la coordenada Y del punto medio es Y sub A más Y sub B dividido 2, o sea, lo que tenemos acá que son promedios. Son promedios. Con eso tenemos tres fórmulas básicas: la fórmula para la distancia entre dos puntos, la fórmula para la distancia de un punto a una recta, la fórmula para el punto medio entre dos puntos dados. Después hay otras cuestiones importantes que vamos a considerar.